Buenas noches. Vamos a ver hoy una película que fue en su momento un mito y que todavía se mantiene como una de las mejores películas de los años 90, una película del año 91, que es El silencio de los corderos. Es una película que fue considerada en su día como, y todavía hoy, como un modelo de lo que es el thriller psicológico o de lo que es el thriller de la película policíaca de ambiente, digamos, psicológico, de terror psicológico, porque hay pocos personajes que hayan creado tanto miedo como el personaje de Hannibal Lecter. Es una película, además, la mejor, sin ninguna duda, de un director, Jonathan Demme, que en su día fue muy bien considerado y que ahora, en los últimos tiempos, ha desaparecido entre las listas de los grandes directores y apenas tiene estudios potentes sobre él, porque la verdad es que esta fue su mejor película, sin ninguna duda, y el resto no llega a este nivel. Ya analizaremos su obra a lo largo del programa. Por otro lado, es la presentación en sociedad en Hollywood totalmente desde una perspectiva alucinante de Anthony Hopkins en uno de los papeles que les haría más famoso, que es el personaje de Hannibal Lecter, y también supuso un momento álgido en la vida de Jodie Foster, que en los años 80, 90 fue una de las actrices más cotizadas y más queridas por el público. Bien, a ello se une que tiene algunos de los ejemplos mejores de montaje en paralelo, de primeros planos que se pueden ver en la historia del cine, y además en que es un guión muy inteligente y tiene unos actores secundarios también de primer nivel y una fotografía buenísima, con lo cual es una de esas obras maestras que han quedado en la historia del cine como un referente sin ningún tipo de dudas. He de decir que hay muy pocas películas, poquísimas, que hayan conseguido los 5 grandes Oscars, que es película, director, actor, actriz y guión. Y esas poquísimas películas, en realidad son 3, Sucedió una noche, que abrió todo el mundo de la comedia americana, nada menos que una película de Frank Capra con Claudette Colbert y Clark Gable, y que a su vez, digamos, empezó la screwball comedy y todo lo que supuso la comedia americana por excelencia. Y la otra es Alguien voló sobre el nido del cuco, que también supuso la consolidación de Jack Nicholson, y fue una película que también creó todo un subgénero de películas en psiquiátricos, etc. Ninguna de las 3 fue una película súper taquillera, pero sí que las 3 ganaron un montón de premios. La tercera es esta, del silencio de los corderos, y realmente son 3 ejemplos de cómo conseguir una película con un magnífico guión, llevarla a cabo con unos magníficos actores y con una magnífica dirección, aunque hay películas mucho más emblemáticas y más famosas en la historia del cine. Bueno, pues vamos entonces con Jonathan Demme y la película. La película es prácticamente el único guión conocido potente de Ted Tally. Ted Tally es un guionista que estudió en Yale, literatura, es una persona que ha escrito bastantes cuestiones, pero que en el mundo del cine no se ha prodigado mucho, pero bastaría solo este guión para ponerle ya en la cumbre, porque es un guionazo de primer nivel, basado en la novela de Thomas Harris. Thomas Harris creó el personaje de Hannibal Lecter y fue haciendo diversos libros que luego al final contaré cómo han sido también llevados a la pantalla más tarde, pero realmente la actual visión que tenemos de Hannibal Lecter es parte de la novela, parte del guión y parte importantísima de la actuación de Anthony Hopkins, con lo cual todo ello pues, ha creado unos personajes paradigmáticos del thriller psicológico o psiquiátrico. Bueno, vamos entonces con Jonathan Demme. Jonathan Demme es un director neoyorquino, pero que, digamos, no estaba destinado a dirigir, no acabó de terminar la carrera, era un director un poco self-maker, pero se cruzó en su camino Roger Corman, que es uno de los directores de serie B más impresionantes que ha habido en la historia del cine. Ha vivido casi 100 años, murió el año 24,
y es un director del que yo he aprendido muchísimo y muchísima gente del mundo del cine, porque con muy escaso presupuesto hacía películas impresionantes y sobre todo películas de terror. Jonathan Demme tuvo la suerte de que fue como un padrino suyo y empezó haciendo películas con él y luego ya se fue soltando. Sus primeras películas de los años 80 no anuncian lo que luego será El silencio de los corderos, porque Algo salvaje, que es una película del 86, creo recordar, que es con Melanie Griffith y Jeff Daniels, que es una persona pacífica, etcétera, se encuentra con una novia que le va a cambiar la vida, y una que rodó unos años antes, que es Chicas en estado de guerra, sobre el momento de la Segunda Guerra Mundial en que unas mujeres tienen que ocupar los puestos de las fábricas que han dejado los varones que se han ido a la guerra. Esas dos películas, que fueron como su inicio importante, no son dos películas muy memorables, pero justo un año antes de esta película hizo Casada con Todos, que ya fue una película de otro estilo, una novia como de la mafia, de muchísimos mafiosos, realmente un protagonismo grande de Michelle Pfeiffer, que está sensacional en la película, y que, aunque tenía un tono un tanto de comedia y no anunciaba lo que iba a ser El silencio de los corderos, sí que ya está mejor rodada y con mejor actitud y con una serie de cuestiones que luego dominará el Jonathan Demme. Y el año 91 hace El silencio con los corderos. Ahora hablaré de ella. Justo 2 años después, Filadelfia, que es quizá la otra película que está al nivel, no tanto, pero sí casi al nivel, que le supuso, como recordarán, el Oscar a Tom Hanks por esta historia de un homosexual en Filadelfia, y que a su vez también puso a Antonio Banderas, que era el novio de Tom Hanks en la película, también en estado de poder ir creciendo en Hollywood. Y luego, unos años más tarde, al año siguiente, voy a citarla también, al año siguiente Filadelfia hizo Beloved, que es una película sobre una esclava negra ya liberada, que tiene sueños y se imagina cosas y tal, que era una película muy rara. Yo cuando la vi me quedé un poco extrañado de que fuera una película de Jonathan Demme, tiene rasgos suyos, pero no acaba de ser una película bien acabada y bien Y luego ya ha ido, digamos, descendiendo su nivel, y aunque mantenía el prestigio para las productoras que consiguieran hacerle algunas, conseguir dinero para algunas de sus películas, tiene 2 remakes que son interesantes. Uno que es Toda la verdad sobre Charlie, que es un remake de Charada, la célebre película de Cary Grant y Audrey Hepburn, que, como recordarán, el personaje del marido de Audrey Hepburn se llamaba Charlie. Y luego otra, que es el mensajero del miedo, segunda versión, en inglés El candidato manchuriano, como saben, The Manchurian Candidate, que fue una verdadera maravilla en su primera versión, la que hizo Angela Lansbury, y en esta segunda pues se cambia la guerra, se pasa por la guerra de Irak y tal, pero es lo mismo, un candidato que llega tocado y al que le comen el coco para que luego sea un candidato a la presidencia, un soldado, un oficial, que lo pueden manejar para que llegue. Bueno, todo esto son remakes interesantes, bien llevados, pero que tampoco suponen mucho en la producción de un director, y termina, al menos para mí, y no he visto su última película, él murió el 2017 o por ahí, justo antes de la pandemia, yo creo. Jonathan Demme hizo La boda de Raquel, que es una boda de la hermana de Anne Hathaway, que vuelve para la boda y entonces se produce una serie de cuestiones. Tampoco una película memorable. En definitiva, poca producción, así como siempre estamos rescatando a directores y diciendo, fíjense en lo sensacional que es y la gente no se ha dado cuenta. En este caso ha tenido más prestigio casi que su producción, porque no acaba de gustarme casi ninguna de las otras como una obra completa, salvo esta, que sí, es una auténtica maravilla. Es que ha sido casi, se dice que hay jugadores de un solo equipo, ¿no? En fútbol, pues este es un director de una sola película, como Roberto Benigni probablemente, con La vida es bella, porque realmente es la película y llega
a eclosionar muy bien y hacerla francamente bien. Bueno, Jonathan Demme tiene algunas características que me encantan. Una es cómo maneja el primer plano, y esta es una película en la que los primeros planos son impresionantes, pero impresionantes es impresionantes. De hecho, buena parte de la película son los primeros planos entre ellos dos, entre Anthony Hopkins y Jodie Foster, uno frente al otro. Pero también le ocurre lo mismo en el plano contra plano con la amiga con la que vive, el personaje de Jodie Foster, Charlize, ¿no? Vive en un piso con una compañera del FBI y tiene unas conversaciones por la noche también perfectas en lo que es el plano contra plano y la intensidad de la mirada y puesta ahí sobre ella, y lo mismo ocurre al final con este que hace de Buffalo Bill, ¿no? Que es, digamos, el personaje que ella va buscando, que es el asesino en serie, también psiquiátricamente difícil, ¿no? Bien, esos primeros planos no solamente es un primerísimo plano, sino cómo está tomado, a veces en un pequeño contrapicado, a veces en un pequeño picado, a veces solo la mirada casi, con los labios y tal, sobre todo a Aníbal Lecter lo filma así para que quede más claro esa mirada increíble de Anthony Hopkins medio loca, y a veces hace una cosa que me encanta, que es que a los que hablan con Charlize, a los que hablan con Jodie Foster, los coge totalmente mirando a la cámara y a ella mirando un poquito de lateral, de tal manera que ese truco hace que nos identifiquemos más con ella, porque los otros son los que nos miran a nosotros y ella no nos mira directamente a nosotros. Mira un poquito de soslayo, y ese pequeño detalle está perfectamente hecho. Otra cosa que maneja de maravilla es el montaje en paralelo. Esta película tiene el montaje en paralelo más famoso de los años 90 y de los 80, y que a su vez ha servido de modelo para cantidad de películas, de series, de todo, que es el momento en el que los del FBI creen que están buscando al sospechoso y van a rodear una casa y van a entrar en esa casa, y ella, mientras tanto, va a llamar a otra casa en la que se está interesando por un personaje para averiguar más cosas, pero no piensa que ahí esté el asesino ni nada. Y en el momento en que se abre la puerta y entran, resulta que no están en la otra, nos hace pensar que todos están donde está el asesino, y al final resulta que en la que está el asesino es Jodie Foster. Ese montaje en paralelo para engañarnos ha sido de una sabiduría tal que ha hecho que muchos lo imiten, y está planificado y realizado de un modo admirable. La tercera cosa que me encanta de Jonathan Demme, y en esta película sobre todo, es la capacidad que tiene de crear símbolos. Por ejemplo, los corderos. Por cierto, en Sudamérica se llamó, en toda Hispanoamérica, el silencio de los inocentes, y es mejor lambs, traducido como cordero, porque ella lo que recuerda son los chillidos de los corderos antes de que los mataran. La propia imagen de la polilla, esta que se llama polilla halcón calavera, en realidad no es exactamente igual a como aparece aquí. Ya explicaré al final una cosa de este cartel, pero ese símbolo es en la boca además, y además se lo mete a las víctimas en la boca una larva de la polilla. O las máscaras, hay un momento increíble que cuando aparece Aníbal Lecter con la famosa máscara esta, con las rendijas para los ojos y tal, que es espectacular, o el simbolismo que tienen los colores. Por ejemplo, Anthony Hopkins quiso que le vistieran de blanco en vez de vestirle de naranja cuando le trasladan desde Baltimore, porque él creía que daba más miedo. La imagen de blanco dice que recordaba al dentista, es una broma de Anthony Hopkins, y él también se le ocurrió el que la cintura estuviese más arriba de lo normal, sin cinturón, porque no le pueden dejar el cinturón para que no se suicide, pero en vez de disfrazarle, o mejor dicho, vestirle de naranja como los presos, de ser de blanco. Y ahí hay otra escena, en esa escena maravillosa, muy dura y maravillosa en el sentido de cómo está rodada, de su escapatoria también, de cómo emplea una máscara, no voy a decir cuál, para que si la gente no se acuerda la pueda ver sin problemas, pero cómo juega con nosotros, con montajes también en paralelo, cómo creemos una cosa cuando es otra. Tiene muchos giros de guión muy buenos la película, ¿no? Bien, y luego me encanta también cómo rueda las entradas en los sitios. La entrada que hace
Bueno, empezando por la entrada en la película. Ahí no es un edificio, pero cómo presenta al personaje de Jodie Foster, cómo va corriendo, cómo lo va filmando de lateral, luego los pies, luego cámara subjetiva, como si ella corriera, como si corriera la cámara. En fin, filma de manera interesantísima la entrada de la película. Pero me refería a la entrada en los edificios. La entrada que tiene al final, en la casa del asesino en serie del Buffalo Bill, es espectacular y además dura un montón de tiempo y está rodada fenomenal. Incluso también hay unos primeros planos interesantísimos, porque el otro se pone unas gafas de estas de ver nocturno y ella no ve nada porque está a oscuras, y como casi la toca, y en unos primerísimos planos muy buenos. Pero las entradas también en otra, cómo entra por ejemplo en la casa de una de las víctimas y cómo va viendo cada uno de los apartados de su habitación y cómo descubre a un gato que en el otro lado y va y ve otra cosa y ve lo que ve desde la ventana. Es un estilo que también se ha convertido en muy típico en las series de policías y de todo, porque es crear con la imagen, que es lo que es el cine en definitiva, no con la voz, no con una voz en off, ni con una explicación, digamos, metida con calzador, sino con la propia imagen, cómo va descubriendo cosas y cómo se va desarrollando la trama. Eso me parece sensacional. Bien, y por lo tanto, Jonathan Demme aquí sí que está fenomenalmente bien, en todos los sentidos, plena de vigor, de saber rodar. Todo esto se debe muchísimo a su director de fotografía, con el que ya he dicho que hay veces que hay directores que se funden con su guionista, que son cosa uno, y ha habido directores que se han fundido con su director de fotografía. El famoso Greg Toland para Orson Welles, pues en este caso es Tak Fujimoto, que pese al apellido japonés y tener una pinta de japonés tremenda, había ya nacido en Estados Unidos, en Los Ángeles, y desde la primera película, que las primeras dos que he citado antes, hasta la última de Jonathan Demme, fue su director de fotografía. No, es muy raro verle haciendo otras cosas porque está tan fusionado con el propio Jonathan Demme, que prácticamente toda su producción ha sido Jonathan Demme. Ha hecho alguna otra cosa a posteriori, pero no es, digamos, el auténtico director de fotografía, más que cuando está trabajando para Jonathan Demme. Y por eso es difícil saber cuáles son las cosas que Demme inventó o las inventó Fujimoto, o entre los dos, porque la fusión entre ambos es extraordinaria. La banda sonora es de Howard Shore, que entonces no era muy conocido. La banda sonora es francamente buena. Este año ganó la banda sonora de La Bella y la Bestia el Oscar. Por cierto, es el año de La Bella y la Bestia, el año del El Príncipe de las Mareas, es el año de Baxi, es el año de ¿cómo se llama esta película? Bueno, es igual. Es un año en el que hubo muchísimas películas buenísimas, y también Terminator 2, que lo hemos dado en este programa, que ganó los premios de efectos especiales, pero los de canción y banda sonora las ganó La Bella y la Bestia. Bueno, pues la banda sonora de Shore es buena, pero es muchísimo mejor la que después fue creciendo y hizo las famosas bandas sonoras del Señor de los Anillos y del Hobbit, y la verdad es que son francamente buenas. Y de La Invención de Hugo también. Al final de sus días ha hecho bandas sonoras extraordinarias. Howard Shore. Bueno, pues yo creo que podríamos irnos ya a los actores, que son la base, porque lógicamente el guión y la dirección y la fotografía han creado dos personajes alucinantes. También en parte estaban en el libro, aunque he de decir que creo que debe muchísimo a la dirección de actores y a la actuación de ambos. Pero claro, no se pueden crear estos personajes tan impresionantes si no tienes dos actorazos como Anthony Hopkins y Jodie Foster. Y la creación del personaje de Hannibal Lecter es espectacular. De hecho, la abrió. Hasta ese momento, Anthony Hopkins era un actor conocido en el mundo británico. Había hecho cosas tan interesantes como el Lloyd George del joven Winston, de Richard Attenborough. Había hecho El Hombre Elefante, nada menos que con David Lynch, el médico bueno, que por cierto, cuando le envió el guión Jonathan Demme,
dijo que había cogido a ese médico como ejemplo, dice, pero ese médico era buenísimo, era una persona, y Hannibal Lecter es un criminal. Bueno, pues hizo actuaciones memorables, la primera memorable es haciendo Ricardo Corazón de León en El León en invierno, película impresionante, con Peter O'Toole, Katharine Hepburn, etc. Y siempre había admirado muchísimo a Anthony Hopkins, a los del Actors Studio. De hecho, tiene unas frases muy bonitas sobre Albert Finney, el famoso actor de Tom Jones y tal, sobre todo la década de los años 60, con Tony Richardson y todo el free cinema. Albert Finney decía él que era el Marlon Brando inglés, porque hasta ese momento todos los ingleses actuaban como en el teatro, y sin embargo él había conseguido actuar como actuaba Marlon Brando, es decir, profundizando más en el personaje, metiéndose en él. Y aunque él no es un hombre del método, sí que aprendió, y desde el primer momento lo hizo, el meterse en el personaje, estudiarse de tal modo el personaje que, por supuesto, estuvo en hospitales psiquiátricos, estuvo viendo gente del estilo de Hannibal Lecter, estuvo tal, para meterse de tal modo que su primera actuación ya es perfecta. Anthony Hopkins es siempre de la primera actuación, nunca hay que pedirle muchas actuaciones. De hecho, cuando actuó en Amistad, Spielberg se quedó tan asombrado de su primera actuación que ya no le llamó más Tony, le llamaba Sir Anthony, ¿no? Sir Anthony Hopkins, porque era impresionante. Y en Tierras de Penumbra, una de sus películas emblemáticas, Richard Attenborough contó que él practicaba con Deborah Winger los diálogos porque Anthony Hopkins ya se lo sabía de memoria perfecto y su primera actuación siempre era la mejor. Y así como Deborah Winger había que prepararla, cuando ya entraba Anthony Hopkins ya filmaban y ya era la definitiva, porque se metía en el personaje de tal modo que es impresionante. Bueno, pues a raíz del Silencio de los Corderos, fíjense, creo que lo he puesto como ejemplo en otro programa, las 4 miradas que tiene en muy pocos años, la mirada de loco de Hannibal Lecter, la mirada de amor infinito que le echa a Deborah Winger cuando ella le dice por fin me miras como es debido en Tierras de Penumbra, la mirada altanera de regreso a Hogwarts End, el amo de la casa como domina aquello, o la mirada totalmente sumisa del mayordomo de Lo que queda del día. Esas películas están hechas en 5 años y son espectaculares todos y además con su cara, sin grandes maquillajes, con la cara que tiene, que ya tenía 50 y pico años cuando hizo El Silencio de los Corderos, y en todas las demás igual, y solo con los ojos, que es capaz, los ojos en esta película, él dice que aprendió a no pestañear en uno de estos psiquiátricos, y de un amigo suyo que tenía algunos problemas y que nunca pestañeaba. Y fíjense cómo mantiene la mirada totalmente sin pestañear, para crear un ambiente todavía más de loco total, ¿no? Bueno, pues este individuo, que parece que se queda contigo solo hablando contigo, también tuvieron una idea muy buena, que es en la primera conversación con Jodie Foster, no poner las rejas. A Jonathan Demme no le gustaban las rejas típicas de una cárcel, y al final pusieron ese cristal que permite una mayor mirada entre los dos y un mayor contacto visual, que está francamente bien. Además no le gustaban las sombras que hacían las rejas, había que iluminarlo de un modo distinto. Todas estas maravillas se van creando a lo largo de una película cuando tienes un equipazo como estos y gente tan buena como ellos, ¿no? Bueno, Anthony Hopkins, como saben, luego ha triunfado con un montón de películas y recientemente volvió a ganar otro Oscar por El Padre, que es otra de las maravillas increíbles. Por en medio, pues Leyendas de Pasión, 1000 películas, Titus, en fin, es un hombre tan versátil y tiene tal cantidad de películas que al final dices, bueno, increíble, no voy a citar toda su carrera porque entonces ya no puedo citar más, pero lo recordarán en cantidad de películas, porque precisamente yo creo que es uno de los pocos actores que he visto todas sus películas. Es dificilísimo no verlas porque siempre son buenísimas y escoge muy bien sus papeles. Bien, vamos con Jodie Foster, que quizá ahora sea menos conocida. Jodie Foster es una actriz que fue muy importante ya de jovencita, no solo de niña, hizo Tom Sawyer y otras películas desde que tenía 7 años, nació en Los Ángeles y siempre ha estado vinculada al mundo del cine, sino que con muy pocos años, no sé si tenía 13, hizo de la prostituta niña de Taxi Driver. Y no sé si recordarán que el famoso intento de asesinato de Ronald Reagan lo hizo un individuo que estaba medio loco y que estaba enamorado de Jodie Foster para llamar la atención sobre eso, lo dijo él,
para llamar la atención sobre Jodie Foster. Ronald Reagan se salvó y Jodie Foster también, en el sentido de que le dolió un montón y pensar que podía haber provocado eso en alguien. Bueno, el caso es que en los años 80 se hace famosísima y el 88 gana el primer Oscar por Acusados, haciendo también de una chica que es violada en un bar por unos energúmenos, y esa película la puso en el estrellato porque prácticamente lo mejor es su actuación y ella, y cuando la escogió Jonathan Demme para hacer El silencio de los corderos la tenía muy presente, y sobre todo la cara angelical que tiene Jodie Foster, que está todavía muy joven, y la cara que tiene casi es bajita, pequeña, rubita, con los ojos azules, les parece desvalida, ¿no? Y le gustó mucho que cuando la llamó apareció pisando fuerte en el pasillo, porque tiene un carácter bastante potente, y le llamó la atención que era una persona que se abriría paso en la película, y eso fue lo que consiguió. Y de hecho toda la película es en buena parte ella. Por cierto, está muchísimo más metraje ella que él. Anthony Hopkins ganó este Oscar, es la segunda vez, o sea, la segunda actuación que gana el Oscar a mejor actor, no mejor actor secundario, sino actor, con menos tiempo en imagen. Dura 24 minutos su cara en la película. Y si cogemos el tanto por ciento con respecto a toda la película, es el que menos tiempo ha tenido un Oscar. Está el 21% en la película. El otro, el que gana el récord, es David Niven por Mesas separadas. Porque habitualmente es un tipo que llena tanto la pantalla que se come la película. O sea, todo el mundo recuerda a Aníbal Lecter y todo el mundo, si le doy este dato que acabo de dar, no se imagina que aparezca solo en un cuarto de la película. Pero es que la llena toda, porque desde el preciso momento en que lo ves, es como Orson Welles en El tercer hombre. O sea, aunque aparezca a la media hora de película, al final es el que se lleva toda la película. Bueno, pues exactamente lo mismo. Estos actorazos son increíbles. Yo creo que es el mejor actor que existe actualmente, salvo Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis es una pasada, lo mismo que Meryl Streep en Mujeres. Eso sí que es un actorazo y es igual que Anthony Hopkins, pero todavía más versátil, se mete más en los papeles y consigue sacar todavía más. Son dos actorazos de primerísimo nivel. Bueno, pues, y además cómo se toman el tema actoral ellos. Bueno, pues Jodie Foster luego triunfaría con más películas. Neil, a mí me gusta muchísimo. Hace unos años, en la festividad de San Isidoro, que es el patrono de Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, me dieron la conferencia de ese día, que había que hablar a todos, filósofos, historiadores, filólogos, etc. Y dediqué la conferencia y empleaba varias frases de la película de Neil, que me impactó muchísimo, esta especie de joven salvaje, ¿no?, de tipo Rousseau, que es encontrada en el bosque y que habla un lenguaje especial, y algunas de las frases las empleé en esa conferencia, me acordaré toda la vida porque, bueno, es igual. El tema es que me llama mucho la atención cómo ha ido seleccionando papeles muy interesantes. Ana y el Rey, otra versión de Ana y el Rey de Siam, va escogiendo Contact, incluso ya mayor, Plano Oculto, me gusta muchísimo que la trajimos a este programa, cómo está, va creando personajes cada vez más complejos, y no sé, Elysium, que es una película de ciencia ficción, y por en medio pues otros muchos, porque la verdad es que es una actriz de primer nivel, que ahora quizás sea menos conocida, porque lo que ocurre a las mujeres, que es que cuando envejecen pues la gente se suele olvidar más de ellas, y es una pena porque es una actriz impresionante y también directora, ha dirigido muchas películas, bueno, muchas no, 4, y una de ellas El pequeño Tate, que es una película bien interesante. Bueno, tampoco me da tiempo de seguir hablando de Jodie Foster porque es una actriz de primísimo nivel, y voy a hablar de los otros brevemente. Scott Glenn, que es el que hace aquí de jefe del FBI, venía a hacer Silverado, donde realmente está muy bien. En esta no está, bueno, sobrio, bien, normal. Este viene, sí que ha sido un self-maker total, porque incluso tuvo que superar algunos problemas al hablar, y al final consiguió ser un actor bastante solvente. Le recordarán también en otras películas porque ha ido apareciendo en sagas, y en general es un individuo que suele hacer siempre de secundario, sobrio y digamos potente, ¿no? Y tiene algunas películas realmente sorprendentes por el papel que a veces le dan. Y Ted Levine
me encanta en esta película, este es el Buffalo Bill, el psicópata, sobre todo si lo comparan con la buena persona que es él y los personajes de bonachón que tiene. Miren, no me da tiempo de más, pero compárenlo con los 8 años que hizo de jefe de policía de la serie Monk. Un personaje adorable, maravilloso, con este absoluto asesino, psicópata, etcétera, porque es un actorazo, Ted Levine. Y aparece Diane Baker, aparece muy poquito, es la fiscal a la que han raptado a la hija, es la última víctima que va a ser del personaje de Buffalo Bill. Aparece muy poco, pero está como siempre súper sobria, es una pena no verla en inglés. Esta es una de las actrices fetiche de Hitchcock, la habrán visto en Marnie la ladrona y en otras muchas películas. Bueno, pues de los actores no voy a decir nada más, sí un par de cosas finales. Lo primero, que la película ha tenido secuelas. Jonathan Demme no quiso hacer la siguiente, que se llama Hannibal con H, que la realizó nada menos que Ridley Scott en Florencia, como recordarán. Una de las cosas mejores que tiene la película que van a ver hoy es el final. Habían rodado otro final distinto en el que se le veía a Hannibal Lecter que había capturado al jefe de la cárcel, al psiquiatra de la cárcel y tal, y le llamaba por teléfono a Jodie Foster y le decía que cuando cuelga, le decía, bueno, empezamos, pero es mucho más sutil y tal el final de esta película, que lo dejo ahí, ya lo verán, y hace que empalme con la posibilidad de que él viva por ahí en otros sitios, y en Hannibal, 10 años después, la película es del 2001, la novela del 99, pues Hannibal reaparece en Florencia y tal. Bien, y luego se les ocurrió hacer el 2002 El Dragón Rojo, ya sin Ridley Scott ni Jonathan Demme, pero todavía con Anthony Hopkins. Y ya en Hannibal, El Origen del Mal, ya no está Anthony Hopkins, es del 2007 y sería la precuela. De hecho, el orden sería Hannibal, El Origen del Mal, el orden, digamos, temporal, que es donde se presenta el personaje, luego el personaje haría El Dragón Rojo, luego vendría El Silencio de los Corderos y terminaría con Hannibal, que es la última, que fue la rodada por Ridley Scott. Bien, pues esa progresión, si a alguien le interesa el personaje y tal, aunque la creación de este personaje es tan impresionante en esta película que no necesita otras secuelas, pero bueno, es una maravilla de esto. Bien, y la última cuestión es que si se fijan en el cartel, verán que la mariposa, o mejor dicho, la polilla, una mariposa nocturna, tiene en la espalda una imagen que no tiene la polilla halcón, y es una calavera. Y esa calavera está formada por el cuadro de Dalí, Involuptas Mors. Involuptas Mors significa en el deseo está la muerte. Y hizo ese cuadro formado por mujeres. Si se acercan al cartel, verán que son mujeres desnudas las que forman la calavera. Y le encantó a Jonathan Demme, la adoptó como símbolo de la película y hasta un cartel, cuando una película es tan completa y tan buena en todos los sentidos, hasta el cartel tendríamos que dedicar a él 10 minutos para explicarlo. Y es una maravilla que sea así, porque significa que se han tomado muy en serio cada una de las cuestiones. Por cierto, es la película que ha ganado también el Oscar y con más tiempo de distancia desde su estreno. Casi hacía un año. Lo que suele ocurrir en los Oscars es que suelen dar los premios a los que se han estrenado en noviembre, diciembre, porque la gente tiene poca memoria. Pues esta película se estrenó un año antes de la entrega de premios y todavía no solamente la nominaron, sino que la votaron como la mejor película. Y ganó todo lo que se había presupuestado para la película en la primera semana de exhibición. No es una película cara, lo más caro es contratar a unos actores que en ese momento todavía no eran los superactores que hasta hoy, digamos, ha habido que pagarles muchísimo por hacer películas más recientes. Pero en general, una obra maestra desde todos los puntos de vista, un guión perfecto, la creación de unos personajes alucinantes. Es muy fácil, o más fácil, crear un personaje psicópata, pero crear un angelito como
gente del FBI seria y estar con ella toda la película e identificarte con ella es muy difícil, y eso consigue Jodie Foster. Y encima los personajes secundarios igual, el que hace de Buffalo Bill, como he dicho, es igual, exactamente un actorazo de primer nivel. En un guión fenomenal, fotografiado de una manera espectacular, tanto los primeros planos como esas escenas que he intentado resaltar, y en general toda una construcción de una película con muchas sorpresas de guión y que tampoco tiene para tanto, o sea que sencillamente podía ser el capítulo de una serie policíaca si no hubiese sido hecha con tanta inteligencia, con tan reposo y con tal capacidad de crear arte con la imagen, que de eso va el cine, y encima con un guionazo de actores de primer nivel. Disfrútenla porque fue en su día un emblema y actualmente todavía está ahí dentro de la historia del cine como el mejor thriller psicológico de los años 90.